Continuamos con nuestros estudios basados en el Evangelio según Lucas. En esta ocasión vamos a comenzar a analizar la tercera etapa del viaje del Señor Jesucristo rumbo a Jerusalén, que nos va a llevar algunas semanas, ya que vamos a estar viendo desde el capítulo 17, el versículo 11, hasta el versículo 19, versículo 27. Hoy vamos a ver solamente el primer pasaje que se refiere a esto, es decir, aquel que está en Lucas capítulo 17, los versículos del 11 al 19. Leemos entonces ahí en Lucas el capítulo 17 a partir del versículo 11 y hasta el 19, que dicen lo siguiente. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oremos rogando que Dios nos hable a través de este pasaje. Nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias por estar con nosotros, por poder bendecirnos a través de todos los estudios que hemos tenido a lo largo de este tiempo, basándonos en el Evangelio según Lucas. Y queremos rogarte ahora que nos hables nuevamente a través del pasaje que hemos leído. Te lo suplicamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nos encontramos acá con una historia muy conocida, la manera en que el Señor Jesucristo, al retomar su viaje rumbo hacia Jerusalén, sanó a 10 leprosos. En primer lugar, Lucas, que le gusta establecer con precisión muchos de los lugares donde Jesús actúa, dice el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, o sea, en una de las tantas aldeas que se encontraban ahí en esta región, entre Samaria y Galilea, lo cual explica por qué entre estos hombres había un samaritano, como vamos a ver más adelante, nos dice el versículo 12, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Sí? Y como estaba establecido en la ley de Moisés, se pararon de lejos, dado que ellos contaminaban a alguien si estaba muy cerca. Era obligatorio para ellos tomar distancia de la gente, y ellos se atuvieron a esto que estaba establecido. Y entonces dice el versículo 13, alzaron la voz diciendo, de manera que nos imaginamos a estos hombres tan necesitados diciéndole a gritos: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué tremendo grito, hermanos, ¿eh? Como dice en la versión popular de Dios habla hoy, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Eh? La palabra acá puede traducirse ya sea misericordia, como la Reina Valera, o compasión, como hace Dios habla hoy, la nueva versión internacional. En cambio, la Biblia de las Américas traduce también misericordia, como hace la Reina Valera. Compasión y misericordia son en general sinónimos, y lo que nos hace ver es que aquellos hombres confiaban en que Jesús podía hacer algo a su favor, y que para ello necesitaba tener una actitud
positiva hacia ellos. Actualmente se habla mucho de la empatía, y Jesús realmente tenía empatía por las personas, se ponía en el lugar de ellas, entendía su sufrimiento y estaba dispuesto a darle solución. Y aquellos hombres de alguna manera habían conocido acerca de Jesús, dado que lo llaman por su nombre y también por el título con el que era más conocido. No se refieren a ellos en general, sino que le dicen Jesús y aparte le dicen maestro. Y entonces, ¿cómo reacciona el Señor? Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Lo cual implicaba que, evidentemente, de alguna manera, Él iba a tener compasión con misericordia de ellos e iba a limpiarlos de su mal, iba a purificarlos. ¿Por qué decimos esto? Porque se iban a mostrar ante los sacerdotes los leprosos cuando eran sanados, cuando eran limpiados. Dice en el libro de Levítico, el capítulo 14, los versículos 1 y 2, Dios le dijo a Moisés: cuando haya que declarar puro a un leproso, se hará lo siguiente: el enfermo deberá presentarse ante el sacerdote. Estoy leyendo según una traducción del lenguaje actual. Es decir, que estaba implícito que ellos serían purificados. Y ellos realmente creyeron que esto era posible, lo cual habla positivamente de ellos, porque dice la segunda parte del versículo 14: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Es decir, qué cosa interesante, ¿no? Cómo el Señor sanó, curó, hizo su obra extraordinaria y poderosa en las personas necesitadas desde distintas perspectivas. En este caso, puso a prueba la confianza que podían tener los leprosos en que Él, a través de su misericordia, iba a mostrar un poder como para darles lo que ellos necesitaban, que era librarse de aquel mal, que no solamente era un terrible mal físico, sino también un tremendo problema que los hacía parias de la sociedad, que les obligaba a vivir apartados de la sociedad, porque, como dijimos antes, la gente no quería contaminarse al entrar en contacto con ellos. Ahora bien, esto es algo positivo, ¿no? La confianza, la fe que tuvieron aquellos 10 leprosos. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo no eran iguales. Había uno de ellos que era mejor que los otros. Dice el versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Este hombre entendió lo que era el valor de la gratitud. Y cuando vio que había sido sanado, que había sido curado, no siguió su camino, sino que volvió dando gloria a Dios y lo hizo a gran voz. Otra vez, así como habían gritado pidiendo misericordia a Jesús, ahora este hombre grita glorificando a Dios, dándole gloria a Dios. Pero aparte de glorificar a Dios en conjunto, él centra su gratitud en Jesús, al cual le había pedido y del cual sabía había venido la solución. Y entonces dice: y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Aquel hombre se postró delante de Jesús. Este hombre cayó de rodillas delante de él para agradecerle. Como dice en la versión popular Dios habla hoy, y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. O como dice la Nueva Versión Internacional, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, ¿no? Es decir, este hombre reconoció que estaba ante alguien que era más que un maestro. Y por eso
se postró delante de él para agradecerle. Y el versículo termina con una nota muy interesante. Y este era samaritano. Entre los 10 había uno que era samaritano. Por eso decíamos, quizás por eso nos advirtió Lucas que la aldea en la cual habían salido se encontraba en la región entre Samaria y Galilea. Y acá varios comentaristas han hecho notar cómo, a pesar de las diferencias que había en relación con los samaritanos, los otros 9 dejaron que él los acompañara, porque como dicen varios de los que han comentado este pasaje, en momentos de dolor, de prueba y de sufrimiento, olvidamos las diferencias. Y cuando yo estaba preparando este estudio pensaba en nuestra situación actual. Estamos todos, subimos al mismo barco de luchar contra la pandemia. Y qué bueno es que nos unamos todos, los cristianos en primer lugar, con aquellos que también tienen una fe religiosa, con aquellos que sean, como dicen los documentos de la Iglesia Católica, hombres de buena voluntad, para luchar a favor de un bien común, y es que podamos estar de la mejor manera posible saliendo adelante de esta enorme crisis que enfrentamos. Pero este dato de que era samaritano no se queda acá, sino que el Señor, con base en esto, realiza una profunda reflexión. Respondiendo Jesús dijo, es decir, el Señor reaccionó ante esto diciendo, haciendo una pregunta. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Realmente esta es lo que llamamos una pregunta retórica, ¿no? O dos preguntas retóricas. Son preguntas que no esperan la respuesta. Que lo que están haciendo es estar a favor de indicar que realmente acá ha pasado algo que no debería haber sucedido, ¿no? Los 10 tendrían que haber regresado a agradecer, y sin embargo 9 no lo hicieron. ¿Cuántas veces el Señor se enfrentó a la ingratitud? ¿Cuántas veces la gente beneficiada por su amor y su poder no regresó para agradecerle, no le agradeció lo suficiente? Hace poco estábamos pensando en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y varias personas que han analizado este hecho dicen, qué cosa impresionante, porque quizás muchos de aquellos que alababan a Jesús, lo aclamaban, ¿no? Lo reconocían como el rey, después algunas de estas personas posiblemente también, como sucede muchas veces con las masas, gritaban delante de Poncio Pilato, crucifícale, crucifícale. Y quizás alguno de ellos hasta habrá recibido alguna bendición de parte del Señor, o algún familiar, o algún amigo, o algún conocido de ellos habrá recibido una bendición de parte del Señor, y sin embargo no le habían agradecido lo suficiente. Que Dios nos libre a los cristianos de ser malagradecidos, que todo lo contrario seamos como este samaritano, el cual dice el comienzo del versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. De todos esos 9, no hubo a ninguno que se le ocurriera que debía darle gloria a Dios. Y la segunda parte enfatiza otra vez lo extraordinario de Hechos cuando dice, sino este extranjero. Fíjense qué tremendo, ¿no? El samaritano, el que era discriminado, el que supuestamente estaba tan alejado de Dios, según la manera de entenderlo de los judíos, fue el que dio una lección de sensibilidad espiritual. Resulta interesante el hecho de que Lucas, como hemos dicho, siendo el evangelio para todos, siendo el que muestra las buenas noticias para todo tipo de personas, sea el que destaque dos eventos en los cuales se destaca un samaritano. Hace un tiempo atrás analizábamos la llamada parábola del buen samaritano, y ahora nos encontramos con la gratitud de otro buen
samaritano, ¿no? Y termina el pasaje con estas palabras que son muy significativas. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y acá mucho se ha discutido qué quiso decir lo último, tu fe te ha salvado, ¿no? De hecho, algunos tomó la versión popular Dios habla hoy, o la Biblia de las Américas, o la nueva versión internacional, lo entienden como sanado. Dice Dios habla hoy, por tu fe has sido sanado. La Biblia de las Américas dice, tu fe te ha sanado, y la nueva versión internacional dice, tu fe te ha sanado. Sin embargo, me parece que acá acierta la Reina Valera al traducir salvado, en el sentido no solamente has sido salvado de tu enfermedad, la lepra, sino que has sido salvado espiritualmente, porque has tenido fe. Y esto se demuestra por tu actitud de agradecer, tu actitud de adorar, tu actitud de dar gloria al Padre y de caer postrado a mis pies, reconociéndome como aquel que te ha dado la sanidad. Y por eso el Señor le dice, vete, ya estás completo. Y qué importante que es esto, porque los otros se salvaron de la lepra, pero no se salvaron en el sentido más amplio e inclusivo. No tuvieron la salvación de sus pecados, como sí lo pudo tener este hombre. Y por eso el Señor lo remarca, enfatiza esta idea, lo cual también es una enseñanza para nosotros. Más de una vez buscamos cómo solucionar las cosas inmediatas, los problemas de salud, los problemas económicos, los problemas de trabajo. ¿Y qué de nuestra relación con Dios? ¿Qué de nuestro interior? ¿Qué de nuestro espíritu? Que Dios nos bendiga para que procuremos la solución integral y global que solamente Cristo puede darnos. Vamos a orar pidiendo que así sea. Amado Dios, gracias por estar con nosotros y gracias por tu palabra y su mensaje. Haz que las enseñanzas que desprendemos de este milagro que hizo el Señor Jesucristo queden grabadas en nuestra mente y corazón. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.